Bien, muchachos. Entonces, a ver, continuamos. Entonces, el rollo está así con el KS. Es un sensor que a lo mejor a algunos se les complica un poquito entenderlo, pero la neta está muy, muy, muy simple. ¿Sale? Y a ver, y es que también si nos damos cuenta de esas fallas que dijimos, ¿qué te provoca el KS si está madreado? Ah, pues que tenga falta de potencia, o que gaste mucha gasolina, o cascabelea, o explosiones. ¿Y el CKP qué fallas te provoca? Ah, pues que no prenda, o que esté fuera de tiempo. ¿Y qué te provoca fuera de tiempo? Alto consumo de combustible y explosiones y bla. Y así nos vamos a llevar. O sea, vamos a ver sensores que las fallas que te provocan, o componentes que las fallas que te provocan, no son exclusivas de ese sensor o de ese componente. Son fallas que te pueden ser provocadas por un chingo de cosas. ¿Sale? Entonces, nada más comentarlo, pues, para poder identificar también la falla. Y en el caso de que tengas un código de falla, tú tienes forma de tienes un código de falla, ya sabes, para que el componente. Entonces, se hace referencia a la computadora tenga su directiva. Claro que dice que esto es a 4.5 kiloohms en 2.9 así o dice o golpeando alrededor, dijimos, debe de tener un debe de un eso es que utilizas fondos por el ahora en los transportes, porque lo pusieron fuera de la comisión sobre esa cita y energías de la energías dictadores. Bueno, aquí en decirlo, fíjense, el orden de es un 5 pesos. Y recordemos, no es el estado hacia adelante. Vamos a pensar, yo digo 5, 6, 5, 4, 3, 2, y en el orden es aquí está el caso es que y el sensor se en esto está muy sencillo este. Esta señal IC, que es muy mido con multímetro, mide esto de 400 a 1500, en realidad es una señal cuadrada. Una señal cuadrada que llega al módulo de la terminal B. Una señal cuadrada, cada vez que el cuadrito sube, dijimos, se considera un pulso positivo. Entonces, ese pulso positivo es el que me va a estar excitando la base del transistor que yo tengo aquí internamente. El transistor está recibiendo tierra física por el emisor y por el colector va a sacar pulsos de tierra. ¿Sale? La corriente que recibe por la A es para un sistema amplificador que tiene para condensadores. ¿Sale? A ver. Entonces, así es como funciona. A partir de pulsos positivos que salen de la computadora, el módulo me saca pulsos negativos para la bobina. Así de sencillo. El CKP, ahora el CKP, bueno, el sensor CKP está recibiendo señal a la computadora de la terminal C131, conector 1, terminal 31. Y es un sensor efecto Hall, que dijimos, se alimenta de 12 volts y tierra. Entonces, por eso su señal va a ser una señal 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0. Y si te quedó la duda, 12, 0. Entonces, en cuanto recibe la señal del CKP, esta computadora, la BCM, me tiene que mandar a activar bomba de combustible. También me manda a activar los pulsos de tierra de los inyectores. Y también debe de mandar a activar esta señal, la señal IC. La señal IC de pulsos positivos que te excitan al módulo de encendido para sacarte pulsos negativos para la bobina de encendido. ¿Sale? La bobina aquí tiene 3 cables. A ver, dice que la patita A es corriente de ignición.
La patita C es entrada de pulsos por parte del módulo. O sea, el cable viene de aquí a aquí, nada más. ¿Sale? Del módulo a la bobina. Y de en medio dice que salen pulsos negativos para el touch. Es lo mismo que habíamos visto en el sistema anterior, ¿se acuerdan? Los mismos pulsos que recibe por aquí, los puede poner para aquí, para el touch, para el tacómetro. Pero eso es más bien en casos adaptados, porque en estas camionetas, originalmente el tacómetro funciona, el tablero, de forma digital. O sea, no digital porque tiene display digital, no. Más bien funciona por medio de señal de bus de datos. O sea, tu tablero es una computadora, papá. Esa computadora se conecta con las demás computadoras. Entonces, por eso los indicadores del tablero funcionan por lenguaje de computadora, que reciben por parte de la computadora de motor. ¿Sale? Bien. Entonces, así es como funciona este sistema. Está bien difícil, ¿verdad? Bien difícil. Bien, a ver. Entonces, aquí, pruebas. A los sensores de cigüeñal y de árbol de levas ya sé qué checarles. Alimentaciones y la señal 12.0, girando el cigüeñal manualmente. Porque dando marcha o prendido, dijimos, es muy rápido. Yo quiero ver el 12.0, que suba bien a 12 y que caiga bien a 0. Es manualmente. Que el gato le ponga a girar. ¿Sale? Al módulo de encendido le puedo hacer pruebas de banco. Sí. Conéctale corriente tierra, excítale la B y por la C le saca los pulsos. Bien difícil. ¿Sale? La bobina de encendido. A la bobina de encendido, ¿qué le checamos? Resistencia. Ya sabemos resistencia. A ver, el que no se acuerde. El devanado primario de la bobina de encendido es entre positivo y negativo. Debe de medir entre 0.5 a 3 ohms. Y el devanado secundario, que es de positivo o negativo a la torreta, que la torreta es la chiquita, donde sale la chispa, ahí debe de tener, dijimos, de 5 a 7 kilo ohms. Porque dijimos que es importante checar la resistencia en una bobina. Porque, a ver, la resistencia, según la ley de Ohm, es una obstrucción al flujo de corriente. Y tu chispa es corriente, es voltaje. La chispa, el compa que estaba dando la conferencia de PIMSA, recordemos, nos recordó cómo se mide el voltaje. La chispa se mide en voltaje. Una chispa de buena calidad mínimo debe tener 30,000 volts para hacer una buena quema de combustible. Si tiene menos de ese voltaje la chispa, no te sirve, no te quema bien. La del sistema Hey debe de tener alrededor de unos 40,000 volts. ¿Sale? Son los de los sistemas más fuertes. Entonces, a ver, ¿qué pasaría si yo tengo una chispa, bueno, más bien, una bobina con mucha resistencia? ¿Qué le va a pasar a ese voltaje? Va a ser menor. ¿Qué le va a pasar a la chispa? Va a ser muy fofa. Y me va a tener una mala mezcla, una mala quema de la mezcla. ¿Sale? Entonces, por eso es importante checar la resistencia de una bobina. Y si una bobina está fuera de rango de resistencia, es mejor cambiarla. Ahora sí, vamos a hablar de sistemas DIS. Los sistemas DIS, comentábamos hace ratito, son los que tienen bobinas que me mandan chispa doble, los que me mandan chispa al mismo tiempo. Que una chispa para cilindros hermanos, una llega al cilindro que está terminando compresión y al terminar quiebre de biela ya empieza fuerza. Y en cambio el otro cilindro, el hermano, estaría terminando escape y esa chispa perdida se podría aprovechar para quemar residuos, ¿verdad? Residuos de gasolina no quemada, etc. Y en esta marca, desde el 89 como hasta el 2007, tenemos un chingo de tipos de este módulo. Le encantó a esta marca meter estas chingaderas. Entonces vamos a ver las más comunes. Módulo. Debe de compartir corriente con las bobinas.
Porque este tipo de módulos tiene socket donde se apoyan las bobinas. Y en cuanto recibe la tierra por la terminal A, pues es física, se supone que nunca se corta a menos que le cortes el cable. Esa tierra debe de salir también por la terminal F, porque es una tierra que llega a mi computadora de motor. Y además, también debe de compartirla con este conector de aquí, el de 3 terminales, por la del medio, por la B, porque esta es una tierra que se utiliza para este. ¿Cómo se llama este de aquí, dijimos? ¿Qué es y para qué sirve? Es para evitar las de que se interfiera la señal. Es un blindaje. Un blindaje que es una malla de alambre que tiene tierra, como dices tú, para evitar interferencias, para evitar que se llegue a perder la señal. Muy bien. Entonces, la terminal B de este conector es tierra para ese blindaje. ¿Sale? Entonces, en cuanto le llega corriente y tierra, no se la queda para él solo, la comparte. Bien. Ahora, el conector de 3. Llega la señal de mi sensor de cigüeñal, el CKP. El CKP es generador, es como este, de 2 cables. Tiene 2 cables, tiene 2 patas de señal. Entonces, como es generador, este me da una señal analógica. Ojo, aquí ya les puse los rangos de prueba. Que este sensor debe generar de 600 milivolts aproximadamente, voltaje alterno, al dar marcha. Start es marcha, recordemos. En dar start, 600 milivolts, aprox. Puede estar subiendo y bajando, pero eso es un inter, ¿sale? Y debe de tener de 900 a 1200 ohms de resistencia, porque también en el caso de un sensor generador, si tiene más resistencia, pues te está también afectando la señal que está dando, ¿sale? A ver, y este sigue siendo un sistema bypass. ¿Cómo que un sistema bypass? Recordemos que un sistema bypass abajo de 400 RPM, en este caso, en cuanto llegue la señal del CKP, aquí el módulo internamente me va a producir chispa, bueno, más bien te va a producir los pulsos de bobina para estas torretas, para los cilindros, para las bobinas. ¿Sale? Entonces, en cuanto llega la señal del CKP, la señal analógica, ya te está generando pulsos de bobina para las 3 bobinas, para los 6 cilindros. En orden, obviamente, según el orden de encendido. Y al mismo tiempo, también el sistema te está rectificando la señal y la está convirtiendo en una señal cuadrada. Esa señal cuadrada sale por la terminal D. No, perdón, por la terminal E. La D no lo subo. La terminal E, esta es señal de referencia. La señal de referencia, en cuanto llega a la compu, ya se la saben. En cuanto llega la referencia a la compu, si la compu está recibiendo todas sus corrientes y todas sus tierras de alimentación, en cuanto recibe la señal de referencia, debe de activarme los pulsos de los inyectores y me debe de activar al relevador de la bomba de gasolina. ¿Verdad? Simón. Y también me debe de sacar esta señal de aquí, la señal EST, que mide de 1 a 3 volts, que dijimos es una señal cuadrada y sirve para control de chispa. Pero la señal EST no me sirve de nada sola. Necesita venir acompañada de otra señal para que me controle la chispa. ¿Qué señal? La señal bypass. ¿Por qué se le llama sistema bypass? Porque utiliza la señal bypass. ¿Y la señal bypass hasta cuándo va a salir? Hasta después de 400 RPM. Y entonces en este sistema es igual. La computadora, ¿hasta cuándo me va a controlar la chispa? ¿Hasta cuándo me va a activar la chispa? Hasta después de 400 RPM, que es cuando llega la bypass. Entonces, abajo de 400 RPM, la chispa, ¿quién me la está controlando? El módulo solito. Sin embargo, recordemos,
es importante que la computadora me controle el avance de la chispa, porque es la que tiene noción de la gasolina que está ingresando, porque es la que tiene noción del aire que está ingresando. Aire, gasolina, entre más aire y gasolina hay, recordemos que la chispa se tiene que adelantar. Y si no se adelanta, yo tengo fallas de quema, ¿sale? Fallas de combustión, ¿sale? Entonces, es lo mismo, si te fijas, las señales son las mismas, referencia, bypass, EST. En vez de la bobina captadora del distribuidor, ahora tengo un sensor de cigüeñal. Y es lo mismo, ¿sale? Bien. En el caso de otros motores V6, bueno, motores V6 OBD2, para vehículos OBD2, fíjense que aquí es la PCM de 128. Son V6 3.1 y 3.4 litros. Esos motores 3.4, como a lo mejor el Malibu o algunas Mamamóvil, algunas camionetas van como la Silhouette, la Venture, etcétera, utilizan el mismo módulo, pero con computadora de OBD2. ¿Sale? Ojo, por ser OBD2 ya tengo CMP y sin embargo el sistema utiliza otro CKP, fíjate. Este sistema utiliza dos CKP, un efecto Hall que va a la computadora y un generador que va al módulo de encendido. Sin embargo, este CKP que tengo acá para la computadora, señal analógica, llega a la terminal C. En cuanto llega a la terminal C, el módulo ¿qué va a hacer? Te va a activar pulsos de bobina y señal cuadrada de referencia. Ay, pinches cuadros feos. Ahí está, sale por la terminal E, llega a la terminal C18, conector 1, terminal 8 de esta computadora. Ya sabes, esta computadora en cuanto recibe la señal de referencia, te debe de mandar a activar esa computadora los pulsos de tierra para los inyectores. Te debe de activar el relevador de la bomba de gasolina y te debe de activar también la señal EST. La señal EST es señal cuadrada de 1 a 3 volts, que es para control de chispa. Pero que dijimos, solita no sirve. ¿Hasta cuándo va a servir? Hasta que llegue la bypass. O sea, después de 400 RPM. ¿Sí se entendió? ¿Hay dudas sobre este? Bien. A ver. Entonces, así es como funciona este módulo. Dijimos, desde el 89 lo empiezan a utilizar vehículos de segunda generación, como el Cutlass, como el Century, el Cavalier, pero lo utilizan también vehículos OBD2. ¿Sale? Lo utilizan, bueno, camionetas minivan, algunas camionetas, Ventur. bueno, el Contour también, carros más que nada, como el Gran Am, el Grand Prix, el Malibu, varios, se me pasa. Así es como funciona el módulo, ¿sale? Bien. Tenemos aquí el orden de encendido de esos motores. El orden de cilindros y el orden de encendido. Recordemos que son motores transversales. O sea que es transeje, son motores de tracción delantera. ¿Sale? Entonces la distribución la tenemos del lado derecho hacia el lado del copiloto y el aro dentado y la transmisión la tenemos del lado del conductor. El cilindro número 1 para el blindaje del cable. Pues ese módulo tiene una falla. ¿Sale?
Paso número 2, excitar. Ahora aquí, ulala, señor francés. Bueno, más bien se hicieron medio delicados los pinches módulos. Ya no lo puedo excitar con lámpara normal, lámpara chicharronera. Lo tengo que excitar con lámpara LED. ¿Por qué? Porque si le excito con una lámpara convencional, la resistencia es muy baja. La corriente, el amperaje que le estoy metiendo por el efecto bobina es muy fuerte y se puede dañar el integrado o los transistores que tenemos. Entonces, mejor una lámpara LED que tiene se reduce el amperaje muy para proteger. Paso número 2, excitar. Excitar para simular el CKP. Terminales A y C. A y C. Tú ya sabes. Quieres sacar. En cuanto tú le excitas a la A y C, en cuanto tú simulas el CKP, te debe sacar dos cosas. Pulsos para todas las bobinas, pulsos de tierra, y te debe de sacar también la señal de referencia. Ya claro, el pulso de bobina no saca referencia, eso no sirve, porque no va a haber ni inyección ni bomba de gasolina. Y por el contrario, ay, qué feo. si te está, si te está dando señal de referencia, pero no te está dando pulsos de bobina, pues no vas a tener chispa, no va a arrancar ese motor. ¿Sale? En el siguiente caso, tengo un módulo DIS de 4 cilindros de OBD1, que lo trae motores 2.2, 2.3 y 2.5 de 4 cilindros, que es más que nada para vehículos importados de 4 cilindros, como el Cavalier y otros, pero también vehículos mexicanos, en el caso del S10, la 2.5, ¿sale? También utilizan este módulo. Si te fijas, las señales son las mismas. El módulo, haz de cuenta como que lo cortaron y lo hicieron para 4 cilindros, nada más. El funcionamiento es exactamente igual. En cuanto llega la corriente de la terminal A, tiene que alimentarte corriente a las bobinas, ya te la sabes. En cuanto llega la tierra de la B, debe de sacarte tierra por la F para la computadora de motor y por la B de este conector para el blindaje del CKP. El CKP, fíjate, los rangos son los mismos, de 600 milivolts al momento de dar marcha de corriente alterna y de 900 a 1200 ohms de resistencia. Te da una señal analógica y esa señal analógica, a ver, ya sin dibujar nada, tú ya sabes que en cuanto llega esta señal, te debe de dar pulsos de bobina y te debe de dar también señal de referencia. En cuanto te da esta señal de referencia, tú ya sabes que el sistema, la computadora te debe mandar a activar bomba de gasolina, pulsos de inyectores y te manda a activar esta señal EST. Que la señal EST te controla la chispa, pero no sola. Ocupa que llegue la señal bypass. Que la bypass, dijimos, va a llegar hasta después de 400 RPM. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces la prueba de banco es exactamente igual. Fíjate, paso número 1, alimentar. Y ya sabes, en cuanto alimentas de corriente aquí, debe de sacar corriente por aquí y por aquí. Aquí los sockets están numerados para los cilindros, para la bobina que es, mira. Bobina para cilindros 1 y 4 y cilindros 3 y 2. Eso ya viene en la placa, no hace falta que te lo aprendas. Tierra, en cuanto recibe la tierra de aquí, ya sabes, sale tierra por la F, o debe de salir tierra por la F, y por la B del conector de 3. En cuanto tú le excitas con la lámpara LED a la A y a la C, simulando señal del CKP, debes de tener pulsos de bobina por aquí y por aquí. Y además, también debes de tener la señal de referencia, que dijimos, la referencia no la voy a medir con lámpara, no es corriente, no tiene amperaje. La voy a checar con multímetro. Si tuvieras osciloscopio, pues qué chingón. Ahí te va a dibujar la señal cuadrada. Y ahí te das cuenta también de cómo te la dibuja, cómo te la grafica, y si está mal graficada y están mochos los cuadros, están todos chuecos, esa señal no sirve. También. ¿Sale? Bien. A ver, en el caso de estas bobinas, bueno, a ver, estas bobinas, las que van en ese tipo de sockets, de esos módulos, son estas. Las utilizan muchos tipos de módulos. ¿Qué pruebas le voy a hacer? Pues igual, resistencia, devanado primario y secundario. Sin embargo, a ver, a este tipo de bobinas, el devanado primario es igual, de positivo a negativo, entre alimentaciones. A ver, este tipo de bobinas DIS, el devanado primario es igual, entre positivo y negativo. Debe de tener de 0.5
a 3 ohm de resistencia. Y el de manado secundario, en este caso, no se lo voy a checar entre alimentación a torreta. En estos casos, los que tienen 2 chichis, se los voy a checar entre las 2 chichis. Se las voy a checar el secundario, en este caso de torreta a torreta. Debe de tener de 5 a 7 K ohms, miles de ohms, de 5,000 a 7,000 ohms, de 5 a 7 kilo ohms. ¿Vale? Bien, muchachos, pues antes de que se nos moche esta transmisión, igual si quieren, por hoy le dejamos aquí. Ya vénganse a practicar los que van a venir, porfa. Porque ¿Cuánto tiempo nos va a dar, profe? para llegar lo que tú llegues, güey. Nosotros de aquí de la escuela nos vamos a ir como hasta la 1 o pasado de la 1, no te apures. Sí. Bueno, ahorita para llegar, entonces. Ya está, pues. Se vienen con tranquilidad, no hay prisa. Sí, profe. Vale, gracias. Sale, nos vemos al rato, muchachos. Bueno, Y los ahorita nos demás, recuerden que ya la siguiente semana ya vamos a tener clases presenciales normales. Bueno, no normales, pues, pero aquí en la escuela, ¿sabes? Para que se vengan con su sal y todo. ¿Mismo y todo? ¿Vale? ¿El horario de entrada va a ser el mismo a las 7? Sí, igual que antes, a las 7, mismos horarios. ¿Sale? Hace algún momento. Ya está. Nos vemos, muchachos. Gracias. Profe.